propósito de nuestro tema del día, vamos a profundizar sobre Trump, que es sentenciado sin castigo en el caso de Stormy Daniels, primer presidente convicto, pero sin cárcel ni multa. ¿Quién mejor que Ángel Leal, abogado experto constitucionalista, para hablarnos de este tema? ¿Cómo estás, Ángel? Qué bonito verte de nuevo. Igualmente, Andreina, muy buenos días a usted, a Janet, a todo el equipo y todos los radioescuchas. Bueno, hablando un poco de este tema, de hecho tuvimos la oportunidad desde bien tempranito de escuchar la opinión de nuestra audiencia, pero Ángel, ¿cómo afecta esta condena, aunque sin pena, como ya lo hemos comentado, la legitimidad de Donald Trump al asumir nuevamente la presidencia? ¿Podrá influir en su capacidad para liderar o en su relación con el Congreso y la comunidad internacional? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no creo que interfiera, todo depende de la opinión pública, pero constitucionalmente, legalmente, esta sentencia no afecta su mandato ni afecta su ejercicio del cargo presidencial. Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo y gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría entender un poquito más, porque pues de acuerdo a un análisis que había hecho The New York Times, indicaba que el juez Merchan tenía motivos suficientes para considerar el encarcelamiento para Donald Trump, hasta 4 años de prisión, según lo que se había mencionado que se preveía para este delito, ¿no?, que había cometido. Sin embargo, ¿qué pasó? Nos gustaría que nos ayudara a entender un poco por qué se le da esta sentencia sin castigo. Sí, es una sentencia de libertad incondicional. Esto es autorizado por los estatutos del Estado de Nueva York. Sí, fue convicto de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Es un delito mayor de clase E en Nueva York. Cada cargo era castigable hasta con 4 años de cárcel. Nunca se previó que iba a haber una sentencia de cárcel, pero ya cuando gana la presidencia, cuando es electo como presidente, entra la cuestión constitucional en el sentido de que hay una cláusula de supremacía donde los estados no pueden interferir con el funcionamiento del gobierno federal, de haberse impuesto una sentencia con cualquier tipo de privación de libertad, inclusive una probatoria, hasta una probatoria no supervisada, se pudiera haber interpretado como interferir con el mandato presidencial. Tan así que la Corte Suprema, el día antes de que esta sentencia fue emitida, dictaminó 5-4 que se podía proceder con la sentencia, pero notó de que el juez Merchan ya había señalado de que iba a imponer esta sentencia de libertad incondicional, de tal manera de que consideró la Corte Suprema de que no se iba a interferir con el ejercicio del cargo presidencial y a la vez le da la oportunidad del presidente electo a apelar la sentencia. Supongamos que este caso no es de Donald Trump, es de un mortal como usted y como yo. ¿Cuál podría ser el castigo? Hubiese sido probablemente, no cárcel, pero sí una probatoria, una libertad condicional, no libertad incondicional. Y el juez Merchan tomó mucho cuidado en señalar esto cuando dictaminó la sentencia. Dijo de que bajo las circunstancias del caso, por las cuestiones constitucionales, por el hecho de que él es el presidente electo, de que es un presidente que va a entrar en funciones en literalmente una semana, de que él consideró que tenía que defender la santidad del veredicto del jurado, pero a la vez tenía que respetar la constitucionalidad de que el Estado de Nueva York no puede interferir con la función del gobierno federal. Ahora bien, abogado, esta sentencia como delincuente convicto, ¿qué es lo que representa realmente para el país? ¿Y qué podemos esperar también de los próximos juicios? ¿Será esperar lo mismo, que suceda lo mismo como en los juicios que tiene pendientes Donald Trump? Bueno, es importante entender de que va a haber una apelación. Y hay muchos puntos aquí que se van a apelar. Sobre todo van a enfocarse en la decisión reciente de la Corte Suprema referente a la inmunidad presidencial, de que si hubo evidencia de que se permitió que se presentara durante el transcurso del juicio, que tal vez no debía haberse permitido que se haya presentado, las instrucciones al jurado, el video del Access Hollywood, el testimonio de Hope Hicks, el formulario que llenó de divulgación de asuntos financieros. Todo eso va a formar parte de su apelación.
A nivel histórico, queda como el primer presidente convicto de un delito mayor antes de entrar al mandato presidencial o después de haber ocupado el mandato presidencial. Y en realidad, todo esto reta la legitimidad de nuestro sistema judicial, porque el público lo puede interpretar como lo que llaman lawfare, como guerra de leyes, donde básicamente se utiliza el sistema judicial para castigar a los oponentes políticos. Es lo que alega el presidente electo, es lo que alega su equipo de defensa. A la vez, el juez Merchan trató de entender de que era el presidente electo, que constitucionalmente no puede interferir con el cargo presidencial, pero que tenía que defender la santidad del veredicto de un jurado que escuchó toda la evidencia y que si se introdujo evidencia que tuvo que ver algo con el mandato presidencial, lo que ocurrió o de lo que se alega haber ocurrido en este caso no era un acto oficial de tal manera de que gozaba de la inmunidad presidencial y que por lo tanto el veredicto del jurado se debe de respetar. Abogado Leal, una vez en la presidencia, ¿podría Donald Trump usar su posición para protegerse de posibles nuevas investigaciones o cargos relacionados con este u otros casos? ¿Existe, según algún límite en el poder presidencial respecto a su propia situación legal? Bueno, el Departamento de Justicia le corresponde a la rama ejecutiva. El mandatario de la rama ejecutiva es el presidente de los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, la jurisdicción es federal, no es estatal. Por lo tanto, el mandato presidencial no debe de interferir de ninguna manera con el ejercicio del proceso legal en el estado de Nueva York, por ejemplo, en el estado de Georgia, que hubo otro caso presentado en ese estado. Así que en realidad la jurisdicción nada más que alcanza temas federales y en teoría el Departamento de Justicia debe de tener cierto aislamiento de las influencias políticas para poder ejercer su cargo de aplicar las leyes de los Estados Unidos sin perjuicio o preferencia política. Abogado, ¿por qué se tardó tanto en darse esta sentencia, en este caso en particular? Y también, ¿cuánto más van a tardar en conocerse las sentencias de los otros juicios? Bueno, en este caso se tardó precisamente porque la Corte de Nueva York, y a través de las mociones de los abogados de defensa y la Fiscalía de Nueva York, accedió para no interferir en el proceso electoral. Ya después de que culmina el proceso electoral es que finalmente llegamos a la sentencia, pero hubo apelaciones porque el equipo de defensa del presidente electo trataron de argumentar de que ya el presidente electo no era sentenciable precisamente por ser un presidente electo, y ellos argumentaron que ser presidente electo en efecto es un presidente en funciones porque él tiene que estar dedicado a la transición del poder ejecutivo del presidente Biden al presidente electo Trump, y ese era el argumento de ellos, y por eso vimos que esto llegó hasta la Corte Suprema en la 23ª hora antes de que se dictara sentencia el día 10 de enero. En los otros casos, ya los dos casos federales han sido desestimados referente al presidente electo. De hecho, el fiscal especial encargado Jack Smith ya ha renunciado de su cargo. El caso de Georgia, en apelación se determinó de que la fiscal a cargo de ese caso no puede seguir en el caso, y el caso ese se ve muy dudoso que avance dada esa circunstancia. Así que por el momento creo que lo más relevante ahora es que es un reporte que preparó el fiscal especial Jack Smith referente a lo que sucedió el 6 de enero y los documentos clasificados, que se está litigando si ese reporte se puede divulgar o no al público. Y me parece un punto interesante el tema de la percepción pública, abogado, porque nos preguntamos qué impacto podría tener esta condena justamente en la percepción pública de Trump y en su capacidad para avanzar con su agenda política. Bueno, vale destacar que los votantes, sabiendo de que había este caso y los demás casos, determinó por su voto de que querían que el presidente ocupara el cargo presidencial, el presidente electo. Por lo tanto, y eso se tomó en cuenta, y es parte del argumento de los abogados de defensa, que el público ha dictaminado de que consideraron que estos casos que se presentaron en contra del expresidente, el presidente electo, tal vez no debían de haberse presentado, muy debatible, pero al menos tenemos un veredicto del jurado, pero también tenemos un veredicto de los votantes.
Así es. Y debemos recordar que fue en mayo del año pasado que el jurado encontró culpable a Donald Así Trump. es. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo fuerte para usted. Siempre es un placer. De igual manera, encantado de saludarles. Buen día y feliz comienzo de semana. ¿Qué pasó?